Fernando Rivera Calderón, para que esto se ponga sabrosito, ¿qué te parece si entramos a un tema más ligero, casi música clásica, suavecita, y hablamos de esta propuesta de la presidenta de explorar las posibilidades del fracking, que está generando, pues, algunas, en el mar sosegado, pues, algunas olitas de críticas, comentarios y apoyos, desde luego. Así es que, en ese marecito plácido, ¿qué opinas, Fernando? Tú lo que quieres, Julio, es que quienes nos están escuchando me hagan fracking a mí el resto de la tarde y del día de mañana. Exacto. Fracturación hidráulica, Fernando Rivera Exacto. Calderón. ¡Qué dolor! Ya te vi las negras intenciones, Julio Hernández, pero está bien, está bien. ¿Aceptas el reto? Asúmelo como héroe que eres de la Sí. crítica política. Sí, no, mira, primero que nada, debo hacer una revelación en este espacio que sin duda les va a sorprender, amigos. Debo de decirte, mi querido Julio, Ana, Horacio, que yo, y sé que les va a sorprender, a diferencia de mucha gente hoy en día, no soy experto en fracking. ¿Tú no? No, nada más ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Oye, ¿Y qué haces en Coyoacán? pues digo, Lárgate de ahí, lárgate de Coyoacán. Perdónenme, no merezco estar sentado aquí en Coyoacán, no merezco estar en este espacio, ni tener una cuenta de X ni nada, pero no me considero experto. Bueno, partiendo de ese punto, creo que el daño que han hecho en general las políticas extractivistas, sobre todo las que hemos padecido durante el régimen del PRIAN, han causado, yo creo, que un daño suficiente como para no volver a pronunciar esa palabra dentro de las políticas. Nos dice la presidenta Sheinbaum que es una política en la que yo confío, que tiene mi confianza, no solo que ha tenido mi voto, que hay un fracking bueno, que hay un fracking que, como los Monreales, ¿no? Hay un Monreal bueno. El gran pedo es que, como en los Monreales, no sabes cuál es el bueno. Es muy difícil entender de qué lado. Pero si hay un Monreal bueno. Es que es una duda. Es lo mismo que me pregunto del fracking, Ana. El malo y el peor. A lo mejor hay un malo y hay un peor, pero no estoy seguro que haya un fracking bueno. Ahora, partiendo de que no sé nada de fracking y de que confío en que la presidenta es una mujer muy informada y que tiene muchas más herramientas de información que las que tiene un simple trovador juglar callejero, quiero pensar que efectivamente esto que se está discutiendo y que probablemente se apruebe de implementar este tipo de fracking menos lesivo, pues será mejor que usar el fracking malo, ¿no? O sea, que usar al Ricardo Monreal será mejor que usar al Saúl Monreal, digamos, para que mi metáfora llegue más lejos. No estoy seguro, creo que finalmente son temas que tienen un costo político, sobre todo en quienes pues hemos visto lo doloroso y lo lastimero en términos ecológicos y en términos pues de diferentes comunidades y de nuestro propio entorno ambiental, de nuestra propia naturaleza que tenemos en México, pues que ha habido afectaciones muy dolorosas, porque no es que hagan fracking y ya al año, o que hagan una extracción en una mina, por ejemplo, a cielo abierto, y que al año, a los 2 años o a los 5 ya se recuperen. No, quedan completamente estériles los territorios donde suceden estas cosas. Quiero creer que la presidenta tiene la razón en su mano, que tiene la información suficiente para lo que nos está planteando, pero también entiendo que en una semana donde se ha reunido con los directivos de BlackRock, a 2 semanas de que se reunió con la gente de Coca-Cola, que básicamente son la gente que maneja BlackRock, y hablando de estos temas, pues uno no puede dejar de ponerse un poco nervioso y de sentir un poco de escozor en la piel, pero insisto, y con eso termino, yo no soy experto en fracking. ¿Ustedes qué me dicen, amigos? Sí, no, francamente sí, porque todo mundo ya hay maestrías y doctorados en fracking expedidas instantáneamente. Luego de que la presidenta dijo fracking, sobres todos. Lamentamos que estés en esa minoría. Perdónenme. Ella es un ignorante, Fernando. Ignorante. Sí. Fernando. Y en estos tiempos a mucha honra. Sí, vaya que sí. Horacio, fracking, BlackRock, Coca-Cola, neoliberalismo,
¿Qué opinas, Horacio? A ver, respecto a lo del fracking, la presidenta no va digo, voy a decirlo así muy prosaicamente, pero no navega con bandera de pendeja. Entonces, es muy importante entender que lo que nos dijo, lo que nos dijo anteayer o ayer y hoy, respecto a que sí mencionó la palabra fracking en la segunda mañanera que habló de esto, no es para dorar la píldora. Quiero creer y tengo la conciencia de que no es para dorarle la píldora al pueblo mexicano, que va a haber una comisión, que la comisión va a decir, ok, sí. ¿Pero por qué? Porque tanto es vergonzoso que haya fracking también, como es vergonzoso también que el 80% del gas que tenemos en México venga de Estados Unidos. Eso habla de muy, muy mal manejo de la soberanía nacional a partir de una producción que no hubo antes. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a ser más autosuficientes en gas, sí, pero esperemos que no, y no creo que la presidenta nos haya mentido y porque eso va a ser, sería muy peligroso para, no nada más para su imagen, sino para su mismo legado político, que esté mintiendo sobre esto o dorándonos la píldora. Después, lo de BlackRock también, y ella lo volvió a decir también, porque, a ver, sí estamos en desacuerdo de que un presidente mexicano que maneja la soberanía y que tiene los principios de la izquierda como primer bastión de su pensamiento político, se reúna con BlackRock. Y bueno, he seguido mucho lo que has dicho tú, Julio, desde el por qué están tan contentos. Sí, bueno, obviamente, cada tiene que lidiar con Dios y con el diablo en un momento dado. O sea, el fortalecimiento de un Estado mexicano a partir de los valores que en primer lugar nos dejaron los partidos anteriores, económicamente hablando, la dependencia, sí, terrible, pero real, de México hacia Estados Unidos en cuanto a economía, con el tratado, el no poder entrar a los BRICS, así por mucho que México quiera, pues obviamente es muy arriesgado, ¿no? Cada declaración sobre la cuestión de la guerra, cada declaración sobre la cuestión internacional que tiene que dar la presidenta, tiene que verdaderamente decirla con mucho cuidado, porque aquí no puedes quedar mal con tu principal socio comercial porque te da un madrazo este imbécil de Trump, que es violento, que es un macho alfa, violento y además estúpido. Nos puede traer muchas consecuencias muy arriesgadas. Entonces, tiene que tratar con eso, tiene que tratar con la Coca-Cola. O sea, vean, recuerden la conferencia de prensa que dio Sheinbaum cuando presentó al final a la Coca-Cola, y al principio se le preguntaba a un periodista, ¿no? Que la cuestión de en las escuelas, las bebidas azucaradas, bla, 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 y dijo que pues sí que eran muy nocivos, y ella sabe lo nocivo que es ese veneno asqueroso que es la Coca-Cola, pero está metida en una encrucijada económica muy importante para el mundial, que yo si hubiera sido presidente de México, yo no hubiera hecho el mundial, a mí me vale gorro el fútbol, no necesitamos mundiales, necesitamos otra cosa, pero bueno, para mí, pero bueno, ella tuvo que acceder, estaba ya estipulado, bla, 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 lo que ustedes quieran y manden, ¿no? Y pues tuvo que lidiar con eso también, o sea, es el sistema mexicano, hay que acordarnos, Julio, yo creo que como puristas de izquierda que podamos llegar a intentar hacer, ya no podemos ser, en ese sentido, no podemos ignorar ese legado maldito que tenemos de los tratados de libre comercio, de la cuestión de que sí, la izquierda pura en un momento dado, pues no dura porque la boicotean, porque le hacen lo mismo que le hicieron a Cuba, los Estados Unidos. Y bueno, esperemos ya nada más que cuando caiga este imperio en unos años más, ya no nos atosiguen, ya podamos tener el gobierno de izquierda o el que queramos tener nosotros como una soberanía. Pero mientras tanto, Claudio Sheinbaum tiene que defender la soberanía, sí, con sus principios de izquierda, pero tiene que lidiar con todos estos monstruos terribles de Black Rocks, de Pepsi Colas, de Coca-Colas y de cualquier tipo de cola que se pueda venir a querer meter con nuestro país, invertir, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos metidos hasta el cuello con el neoliberalismo y el gobierno no, por muy idealistamente de izquierda que sea, no puede ignorar esas
esas bases del neoliberalismo que nos dejaron los gobiernos anteriores, porque en eso estamos metidos económicamente hasta el cuello, y la economía depende de eso, y los trenes mayas, y las pensiones, y la cuestión de los ingresos ¿cómo se llama?, de los trabajadores de Estados Unidos, y todo lo que ustedes quieran, toda la cuestión de la inversión depende de eso. Bien, Horacio, gracias. Vamos, Ana Francis, ¿qué opinas sobre estos temas? Fracking, BlackRock, Coca-Cola, neoliberalismo. Siendo especialista en fracking, yo sí. Tú sí, qué bueno, Ana. Se te Ahora, nota lo doctoral. les voy a decir dónde obtuve mi especialidad. No, a ver, la neta es que ha sido muy curioso esto. Yo escuché la mañanera el otro día, donde la presidenta dio su clase de energía, ¿no? Y justo hasta comenté con los compañeros que venían en el coche cómo a la presidenta le gusta, uno, dar clase, y cómo estaba disfrutando enormemente explicarnos desde qué es la energía, cómo se produce, no sé qué. Y yo, como claramente no puse atención en la secundaria ni en la prepa a esos temas, pues sí le puse atención. Y me gustó mucho cómo lo explicó, le entendí todo, le creí todo, etcétera, pues, ¿no? Y claro, luego ya vinieron los escándalos de fracking y no sé qué, y yo había oído toda la mañana y toda la explicación, entonces nada de lo que escuché me ofendió, pero agradecí mucho también, sobre todo de personas en las que confío, como tu espacio, Julio, como otros espacios informativos, pues que surgiera la duda, es decir, que surgiera la suspicacia, el fracking y todas estas opiniones pues que hemos venido escuchando. Y yo creo que esa es una discusión súper sana. Ahora, lo que sí creo, la neta, es que la presidenta es experta en esto. Es decir, es experta en esto. Y como dice Fernando, pues no solo tiene mi voto, sino tiene mi confianza. Por supuesto que le creo, y le creo que va a tomar la mejor decisión y que no está tomando una decisión a la ligera y que nos está explicando el proceso. Es decir, se juntará un consejo de expertos, no sé qué, no sé qué, no sé qué, en donde se analizarán, bla, 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 bla. Entonces, la verdad es que hay temas, sobre todo en los que es así de, güey, te juro que la presidenta de eso sabe, pues, ¿no? Entonces, me parece que para mí por ahí va. Creo que está muy bien que tengamos todas las suspicacias del mundo, que la gente que sabe de esto realmente plantee sus suspicacias y plantee sus dudas, etcétera, y vamos a ver cómo va la discusión. Y sobre las otras cosas, neoliberalismo, bla, 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 Coca-Cola, BlackRock, etcétera, justo en su explicación de el asunto del gas, etcétera, y de nuestra dependencia de Estados Unidos en relación al gas y de la importancia de la soberanía, varias veces repitió más o menos algo parecido a esto que dijo: en este mundo, en este momento del mundo, cómo están las cosas, con cómo están, estas son las mejores decisiones que podemos tomar. Entonces, pues no solamente aquella frase del presidente López Obrador de la política es elegir entre inconvenientes, que esa es una manera muy sintética de decirlo, pero también es cierto que la política son un chorro de factores, pero un chorro de factores. Y el factor estabilidad, el factor gobernabilidad, es un factor fundamental. Entonces, pues la verdad es que también confío en que la presidenta está tomando las mejores decisiones en ese sentido, jugando con las canicas que tiene en el momento que estamos. Tiene muchísima aprobación, la gente la quiere, la gente le cree, va llevando un buen gobierno, pero tenemos el gobierno de Estados Unidos aquí encima. Yo creo que el peor gobierno que ha tenido ese país en la historia del mundo. Me parece que es el peor gobierno que han tenido. Entonces, pues es una circunstancia bien particular, pues no es enchilamesta. Entonces, hace rato tú decías, Julio, que le conviene a la presidenta Sheinbaum tomar el liderazgo en Latinoamérica, etcétera, hablando de su viaje y bla, 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 pues, ¿no? Pues ahí está ese liderazgo, pues, ¿no? Buena parte del liderazgo significa aprender de lo que ha pasado en los otros países de América Latina una vez que llegó la izquierda al poder y una vez que se perdió la izquierda en el poder, porque a todos les ha pasado. Entonces, sí tenemos que aprender mucho de eso, pues, ¿no? Y me parece que esos equilibrios, pues, es un arte. Bien, gracias, Ana Francis.
Vamos con Fernando Rivera Calderón. Fernando, espero que cuando menos sí tengas doctorado en geopolítica, en análisis de circunstancias bélicas, Algo, Fernando, ayúdanos a ayudarte. una maestría en administración militar, diplomado del Consejo, porque te quiero preguntar cómo ves qué esperar de las negociaciones en Islamabad, donde Estados Unidos e Irán pues comienzan a negociar, mientras Donald Trump sigue hablando de que va a resetear, acaba de poner hoy en la mañana un mensaje donde dice el gran reseteo del mundo está por llegar o alguna cosa así. ¿Tú eres feliz con Donald Trump, Fernando? No, no, No. Donald Trump es una de las razones, de hecho, más importantes que me causan desazón y tristeza y enojo e impotencia en estos días asiagos para el mundo. No creo estar solo en eso, creo que es un sentimiento compartido con muchos ciudadanos del mundo. Eh, Siento que esta prórroga de algún modo nos permite respirar, pero a mí lo que realmente me da esperanza, más que realmente se lleguen a poner de acuerdo los gobiernos de Estados Unidos y de Irán, es ver que ahora la obsesión de Donald Trump se ha volcado sobre el Papa León XIV. Sí. Entonces, a quien creo que ya están acusando como líder del cártel de los Pedros, y que pues no dudo que en algún momento haya una intervención militar en la Plaza de San Pedro, ahí en el Vaticano, y que en una de esas secuestren a León, que por otro lado me da gusto ver que el Papa por primera vez pues le dio un besito no solo al anillo de San Pedro, sino al sueldo de Papa, porque caray, en vista de que la ONU no existe o se volvió invisible, de que los presidentes están agarrados de diferentes partes para no poder opinar abiertamente contra lo que está haciendo Donald Trump, se agradece muchísimo que el obispo de Roma por lo menos meta la cuchara, a pesar de, pues como dicen algunas informaciones, pues está siendo de algún modo amedrentado por la gente del Pentágono en Estados Unidos, que les dicen, te conviene estar con nosotros porque podemos hacer lo que queramos en todo el mundo. Entonces, bueno, pues la prórroga de 2 semanas, pues me recordó ahora cuando Trump nos iba a poner los aranceles y nos traía así con Ujú. prórrogas y con pequeñas treguas de cosa de días. Entonces, bueno, pues si el fin del mundo se va a postergar 2 semanas, pues todavía tenemos tiempo de quizás echarnos un buen café, tomarnos un mezcalito y tener un par de mesas del más allá más. ¿Cómo ven? Sí, sí, hay que aguantar en lo que 2 mesitas más y tú ahí con lo que se vaya atravesando, mezcalito, tequilita, alguna cosa, pues digo ya que sí, ya estamos casi del Pues otro lado. mira, es como la famosa frase de chupar faros que ustedes saben, pues que se creó cuando fusilaban a personajes en la Revolución Mexicana, pues que pedían un último deseo ya sabiendo que los iban a fusilar. Entonces pedían un farito para fumárselo. Pues digamos que yo creo que la humanidad se está fumando, está chupando faros en este momento. Así que disfrutemos la bocanada, amigos. Bien, gracias Fernando. Nos queda como para unos 2 minutitos cada quien de una pregunta y luego los postrecitos, pero a ver si en 2 minutitos cada cual me da una rapidísima respuesta. Horacio Franco, lo que estamos viendo es que a fin de cuentas la izquierda no puede llegar a sus objetivos deseados por el peso real del neoliberalismo. A ver, tu micro. Creo que es una de las más grandes, de los más grandes retos de una izquierda en el siglo XXI, tratar de contrarrestar todo el peso de no sé cuántos, serán 100 personas que dominan el mundo, que dominan la riqueza financiera, la riqueza corporativa del mundo. Cuando quieres, en un momento dado, tener un régimen o un gobierno que tenga estos cortes socialistas, entendiéndose como socialismo, más bien la repartición equitativa de la riqueza, nada más. Cuesta mucho trabajo, ¿por qué? Porque los 100 magnates que gobernarán al mundo, que gobiernan el mundo, petroleros, tecnológicos, etcétera, etcétera, es gente que lo único que quiere es más y más y más dinero y más poder. Y claro, cuando tienen un gobierno que son una amenaza para ellos, como el gobierno mexicano, hoy por hoy como el gobierno español, curiosamente, ¿no? Estamos en una encrucijada porque finalmente lo que ellos están buscando es que no haya esa repartición equitativa, porque si hay repartición equitativa, ellos pierden.
Es una fórmula, es una ecuación muy sencilla. A más repartición equitativa de la riqueza, ellos tendrán cada vez menos. Y ese es el ideal de cualquier gobierno de izquierda, de repartición equitativa de la riqueza, como lo quería el gobierno cubano y como no lo pudo hacer por el maldito bloqueo, como el socialismo no lo logró tampoco también por la Guerra Fría y las guerras sucias que hubieron. Sí. Y como finalmente no va a pasar en el mundo tan fácil, pero mientras tanto, sigamos conservando nuestra soberanía nacional, nuestro idealismo de repartición equitativa de la riqueza y lidiando con estos monstruos. Bien, gracias. A ver si en unos 2 minutitos tenemos a Ana Francis. La izquierda está condicionada por el neoliberalismo y no puede hacer más que lo que éste le vaya permitiendo. La izquierda está condicionada por la realidad y por lo que se vaya logrando, pues, ¿no? Es un poco también como en el feminismo, es decir, ojalá cada vez más podamos extender más la reflexión de la izquierda y la reflexión feminista, es decir, cada vez más coincidir con las personas en que se pregunten si por este camino económico estamos hechos o la neta es que no le conviene a la mayor parte de la gente. Lo que es curioso es que la izquierda no sea mayoría en el mundo. Valdría la pena preguntarnos qué tenemos que hacer para que la izquierda sea mayoría en el mundo, pues, ¿no? Y en ese sentido, pues, literal, empezar, o sea, literal como entregarnos a la formación, entregarnos a la difusión, entregarnos a la formación, Julio. Yo pensaría que mucho más que eso, o sea, que mucho más que otra cosa es eso. Bien, gracias Ana Francis. Fernando, en la realidad real, ¿el peso del neoliberalismo condiciona avances de la izquierda? Pues sí, totalmente. Yo creo que es una cárcel, como diría el Buki. Estamos, el sistema neoliberal, incluso agregándole el heteropatriarcal, donde pareciera inamovible. Yo a veces pienso que tanto, pues la revolución de conciencias que se ha hecho en México, lo que ha sucedido a partir del 2018, realmente puede generar como un precedente importante para combatir esto, porque lo que yo veo es que finalmente este capitalismo monstruoso, salvaje, pues pasan las décadas y sus premisas y sus principios no cambian, porque es una sola, el dinero por encima de todo. En cambio, pues los movimientos sociales, los movimientos de izquierda, todo el tiempo estamos en un debate y en un diálogo que nos hace mutar. Es decir, la izquierda hace 30 años era todo menos feminista y hoy es muy difícil asumirse de izquierda si no es uno feminista o no se asume uno como feminista. La izquierda se ha vuelto feminista y ha sido parte de un largo debate y de informarnos y de muchos diálogos que han habido a lo largo del tiempo. La derecha no necesita dialogar, ellos ven que uno de los suyos tuitea algo contra el gobierno o contra las ideas marxistas de izquierda e inmediatamente se unen todos para hacer un solo coro o un solo nado sincronizado. En la izquierda todo se debate, todo se piensa, todo se procesa, todo se tiene que digerir, contrastar. Es más lento nuestro proceso, mucho más efectivo, creo yo, para llegar a consensos, pero sí siento a veces que estamos un poco encarcelados en este sistema y que lo más que podríamos alcanzar a lograr, pues es a estar dentro del sistema, pero con un gobierno sensible a las necesidades, que no se alinee del todo, que es lo que esperamos que suceda con la presidencia cuando tiene que enfrentar a los tiburones de BlackRock, que no se alinee, que no ceda a la tentación, que no se deje seducir por estos cuates que son unos expertos en seducción, vaya que lo han logrado en casi todo el mundo, ¿no? Bien, gracias Fernando.